Prepárense para vivir Córdoba, donde cada rincón cuenta una historia. Soy Henry, bienvenidos a esta aventura. Les cuento más o menos cómo conseguí el departamento. Lo conseguí por la página Booking por 40.000 pesos. Díganme ustedes si es caro, barato. La verdad que es un lugar céntrico por allá. Eso que ven allá es el Parque Sarmiento, que vamos a estar visitando junto con un montón de lugares icónicos de la ciudad. Esperemos conocer bastante porque nada más me quedo por un solo día. Si quieren otras opciones más baratas, la verdad que he visto hostales, hoteles, mucho más económicos, pero bueno, la verdad que me encantó este departamento y lo elegí por lo céntrico del lugar, donde hay varias cosas donde puedo llegar muy a mano. A simple vista no conozco la ciudad, pero de lo único que puedo más o menos destacar es que es muy urbano, pero hermosísima. La verdad que nada, esperemos conocer esta hermosa ciudad, Córdoba. Bienvenidos al Centro Cultural Paseo del Buen Pastor. Un dato histórico de este lugar es que antes era una cárcel de mujeres y en el año 2007 lo recuperaron, lo renovaron y lo convirtieron en un centro cultural para los cordobeses y los turistas. Mira lo que tenemos aquí. Una marca para recordar que 26 presas se fugaron de esta cárcel en el año 1975. Ahí pueden leer más o menos un poco de su historia, fotos en cada columna y 3 columnas que dicen memoria, verdad y justicia. Si alguien sabe más sobre esta historia o recuerda sobre ello, comenta acá en los comentarios. Un lugar súper interesante y bueno como para visitar de la historia de Córdoba. Y a unos pocos metros nos encontramos la iglesia del Sagrado Corazón, más conocida como la iglesia de los Capuchinos. La construcción de esta iglesia lleva más de 20 años. Se dice que es una mezcla de estilos neogótico y neorrománico. El diseño de los capuchinos se destaca por su gran número de esculturas y pinturas. Fue elegida como la primera maravilla artificial de la ciudad y es actualmente uno de los más visitados y fotografiados por los locales y los turistas. Llegamos al Patio Olmos, shopping que tiene una historia muy interesante. En el año 1909 se inaugura la Escuela Superior de Niños Varones, muy conocida como la Escuela Olmos. La obra fue dispuesta por el gobernador de Olmos. La institución llevó su nombre, quien había fallecido al momento de ser culminada la obra. Y en 1995 se inaugura el Patio Olmos Shopping. Pasó de ser escuela a transformarse en uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. Actualmente nos encontramos en la Manzana Jesuita, símbolo histórico y patrimonio cultural de la Argentina. Esta pequeña manzana o cuadra está constituida por la iglesia, el colegio y la universidad, que fueron construidas en el siglo XVII por los jesuitas.
Bienvenidos a la Plaza de San Martín, fundada en 1577. Es el corazón histórico de Córdoba. En el centro de la plaza se encuentra la emblemática estatua del General San Martín, inaugurada el 26 de septiembre de 1916. Es un icono histórico que destaca el corazón de la ciudad y un lugar que todos deberían visitar, rodeada de arquitectura colonial y edificios históricos como la Catedral y el Cabildo. Parque Sarmiento. Su construcción se inició en el año 1989 y finalizó en 1911. Es el más grande ubicado en la ciudad de Córdoba y uno de los más antiguos de toda Sudamérica. En el año 2007, la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos lo nombró Monumento Histórico Nacional, reconociendo su valor histórico, urbano, paisajístico y artístico. Un dato curioso que sé del Parque de Sarmiento es que el mismo que creó los bosques de Palermo diseñó el Parque Sarmiento, uno de los más grandes de Argentina. Además, fue el primer espacio público creado en este país. Se nos hizo un poco tarde, pero no podíamos dejar de visitar el Puente de la Mujer en Córdoba. Una pieza icónica, te cuento más sobre ella. Inaugurado en el 2011, es un moderno puente peatonal que cruza el río Suquía. Con un diseño elegante y curvo, simboliza la figura femenina y la lucha por la igualdad, convirtiéndose en un icono arquitectónico de la ciudad. Para nada debe confundirse con el Puente de la Mujer en Puerto Madero, Buenos Aires, pero ambos comparten la intención de resaltar el papel de la mujer en la cultura argentina. Bienvenidos a Villa Carlos Paz, el corazón de Córdoba, uno de los lugares más turísticos y visitados en la Argentina. Acompáñame a recorrer esta hermosa ciudad. Villa Carlos Paz es conocida como la capital del turismo de Córdoba y cada verano recibe miles de turistas y es elegida por su paisaje y su clima hermoso. Acompáñame. Encontramos en el centro de Villa Carlos Paz una pequeña fábrica familiar de alfajores. Está rodeado de mensajes en las paredes, arte y esculturas que le dan un toque único. Su historia familiar comienza en 1982, cuando comenzaron a elaborar sus primeras especialidades en una habitación, y en el año 2000 dieron un gran paso al abrir su primer local, un legado que refleja su tradición en la repostería y el amor por lo que hacen. Y por fin, llegamos a uno de los emblemas turísticos de la ciudad de Villa Carlos Paz, el reloj Cucú. Fue construido por un grupo de ingenieros alemanes que vivían en la ciudad. Se inauguró el 25 de mayo de 1958 y en esa época fue uno de los relojes más grandes del mundo.
Después de recorrer todo el centro, nos encontramos en un lugar que se llama Parque Quinta La Estancia. Por si te quieres desconectar un poco de la ciudad, de caminar, la verdad es que este es un lindo lugar. Te distraes, descansas un poco y te desconectas un poco y bueno, así conectas con la naturaleza. Y nada, pasear, porque de eso se trata, de conocer, pasear. Vamos a seguir viendo, explorando. Siento que es un poco más honda acá, pero no tanto. Pero sí creo que allá como que te llegas a hundir. No creo que sea tan honda como para taparte todo el cuerpo, pero creo que sirve su función de refrescarte en este calor. Hace un calor. Ayer hizo como 30 grados. Hoy hace un poco menos, creo que está como en 25, 26 grados. Pero ha hecho calor, ha hecho bastante calor. Hola, bebé. ¿Me dejas tocarte? ¿Me dejas tocarte? Oh, sí se deja tocar. ¿Qué tienes, ah? Oh, eso sí está lindo. Nos encontramos un amiguito por acá. Bueno chicos, me acabo de echar un baño demasiado bueno. La verdad que te relajas y nada, para continuar, sigamos. Les prometo que para la próxima vez que venga me lanzo ahí. Qué cool. Estas eran las primeras aurosillas hace muchísimos años atrás. ¿Cuánto ha cambiado? Dato curioso de la aerosilla es que fue inaugurado en 1955 y desde ese entonces se fue modernizando porque antes era de una silla y ahora son de dos. Y por supuesto con otro tipo de material, más resistente y bueno, más moderno, un poco más seguro. Antes eran como de maderas y ahorita son como de aluminio, más resistente y bueno. La verdad que la bajada es placentera. La subida da un poco de vértigo, pero genial. La verdad que lo recomiendo 100%. Y nada, me despido acá. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse. Los dejo con imágenes de Villa Carlos Paz.